¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Índice Económico. Saludo con mucho gusto a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, Darío, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos un programa bastante interesante. Comenzamos. En México, cada empleado trabaja un promedio de 2.255 horas al año, por encima de países como Costa Rica y Corea del Sur. Sin embargo, la productividad laboral se encuentra estancada desde 2002 a 2016. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, aseguró que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos resolverá en breve si habrá un alza a pues en los primeros meses del año el balance del empleo es positivo y la inflación registra una tendencia a la baja. Integrantes del gabinete de Donald Trump presionan para imponer cuotas al acero y al aluminio. No obstante, la Casa Blanca confía en llegar a un término favorable con México y Canadá en el Telecán en los próximos 30 días, ante el buen progreso que mantienen las negociaciones. La Secretaría de Hacienda tuvo una pérdida de 9.315 millones de pesos en el primer trimestre de este año por reducir el impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel. Esto representó una caída de 21.9% real anual. Hablar de biotecnología y agro es hablar de mejoras en productos, pero también de muchos productos que ya consumimos desde hace 20 años. Entonces, ¿por qué no detona en territorio nacional? Veamos lo que le preparamos. En la actualidad, la biotecnología se encuentra en la industria agrícola y en la medicina. En esta ocasión hablaremos del campo, del agro, de alimentos que consumimos desde hace más de 20 años, aun cuando en México apenas tiene 13 años. La agrobiotecnología es un proceso donde semillas, legumbres y frutas se manipulan genéticamente en cultivos agrícolas, la cual permite desarrollar lo que se conoce como variedades mucho más resistentes a las plagas y también a las enfermedades. Se dice que puede lograr obtener variedades con los intereses de la empresa o agricultor, ya sea brindar una mejor nutrición o resistir a las sequías y heladas que se presentan en ciertas regiones del mundo. En muchos países con quienes tenemos importaciones y exportaciones, ya avanzan con este proceso en los alimentos, pero en México el avance aún es poco, pese a los grandes avances que se dan en materia de semillas. Hace prácticamente 13 años que México tiene una ley de bioseguridad, con lo cual busca impulsar el desarrollo de productos genéticamente mejorados. Sin embargo, a lo largo de esta década no ha sido posible que nuestro país explote las tecnologías de punta en esta materia. Para platicar justamente del desarrollo de esta tecnología y los retos que implica para nuestro país, nos da mucho gusto recibir esta noche al presidente y director general de Monsanto para la región de Latinoamérica Norte, Manuel Bravo. ¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. María Elena, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo estamos a la vuelta de 13 años en esta materia? Pues tienes toda la razón. Llevamos 13 años con dimes y diretes, llevamos 13 años de mitos y dogmas, y hoy, a esa distancia, los agricultores de maíz no tienen las opciones. Importamos año con año 15 millones de toneladas, lo que representa más de una tercera parte del maíz que consumimos en el país. Todo lo que traemos es de Estados Unidos y de Brasil, y todo es genéticamente modificado. Entonces, hay una gran incongruencia. Sí, no lo estamos comiendo, porque se ha mostrado en miles de estudios que son productos seguros para la salud, para el medio ambiente, para la biodiversidad, y entonces los estamos importando, pero por otro lado no le damos la opción a nuestros agricultores de que puedan tener una mayor productividad. Lo vimos en el algodón. El algodón se lanzó en México hace 22 años. Fue el primer producto biotecnológico que hubo en el mundo y México fue el primer país que lo adoptó. Y una industria que básicamente había desaparecido, porque en México se sembraban 1 millón de hectáreas de algodón y había caído por la cantidad de veces que le tenías que aplicar insecticida a 10,000 hectáreas. Con la biotecnología
empezó a crecer otra vez. ¿Y qué pasó? Que antes tenían que aplicar 20 veces en cada ciclo y con la biotecnología nada más tienen que aplicar 1 o 2. Entonces, volvió a ser el cultivo rentable. Hoy probablemente estamos al 70% de ser autosuficientes en algodón, pero la dinámica de la industria cambió totalmente. Creo que sería una gran oportunidad para muchos estados del norte del país con tener opciones para competir cara a cara con los productores de el cinturón maicero de Estados Unidos. Manuel, ¿qué haría falta para que verdaderamente el agro mexicano se permeara o tuviera estos beneficios de la biotecnología, de esta tecnología que llegó para quedarse? ¿Qué hace falta? ¿Mejores regulaciones, más apertura? ¿Qué se necesita? Una treintena de países tienen aprobada la biotecnología, 180 millones de hectáreas usan biotecnología. Entonces, es un tema que la ciencia ya dictó. Es seguro, ayuda a la biodiversidad, etc. ¿Qué necesitamos? Pues la voluntad política. Dejarnos de mitos, dejarnos de dogmas y ayudar a nuestros productores. Y básicamente el productor, año con año, toma sus decisiones. Él sabrá al paso del primer año si es una tecnología que le sirve para su campo o no le sirve para su campo. Manuel, hemos hablado del algodón, que ya tiene explotación comercial bajo el régimen de esta nueva ley de bioseguridad. Pero ¿cómo estamos en materia de maíz, en materia de soya? Miren, soya se tiene un permiso. Se sembró soya genéticamente modificada en el sureste del país y en la Huasteca. Hoy el permiso está suspendido por unas cuestiones técnicas, por cuestiones de consultas indígenas. Entonces, el tema está en la Suprema Corte de Justicia para ver si se quita la suspensión y se le da otra vez a los agricultores la posibilidad de usar una tecnología que usaron durante 15 años y les mostró una cantidad de beneficios que por eso fue creciendo. En maíz es distinto. Se pasó, conforme dice la ley, la etapa experimental, la etapa piloto, para mostrar los beneficios, pero cuando pasamos a la etapa comercial, se empantanó en procesos legales, que llevamos ya del 2013 a la fecha, 5 años, entre demandas, amparos, revisiones, etc. Entonces, me parece que el proceso legal se está acercando a llegar al fondo del asunto y, bueno, una vez que eso se resuelva, pues podremos otra vez darle opciones al agricultor. Específicamente en beneficios, tenemos la oportunidad de ver las características de estos productos en países vecinos con biodiversidad muy semejante a la nuestra, Colombia, Brasil, Honduras. Y lo que se ha visto es que únicamente si traes el mismo producto pero con biotecnología, por la protección que le da a tu cultivo, genera entre 35 y 40% más de rendimiento. Hoy día, ¿qué porcentaje de los productos de lo que consumimos está o tiene algún proceso de biotecnología? Tú dices de consumo final. ¿Final? Pues todo aquello que tenga maíz. Todo lo que o tenés. Algún derivado del maíz. Desde la fructuosa, los aceites, la soya, yo te diría, arriba del 90% de la soya producida en el mundo es genéticamente modificada. Y la soya se usa para hacer aceite vegetal. Por eso mayoría lo importamos, no lo producimos en México. Nosotros importamos 95% de la soya que requiere el país, la importamos. Y toda la importamos genéticamente modificada. Manuel, hablabas ahorita de los países, nuestros vecinos en el sur, básicamente que ya adoptaron estas tecnologías. Estamos festinando una modernización de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Estamos en la etapa final y esperemos cerrar la nueva versión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Ya se aprobó en el Senado la inclusión de México en el Acuerdo Transpacífico. Es decir, ya estábamos muy globalizados, pero ya estamos actualizados globalizadamente hablando. ¿Qué implica para México que sigamos con estas discusiones
bizantinas frente a estos acuerdos internacionales que estamos rubricando con países que ya tienen pues incorporado en su día a día la aplicación de estas nuevas tecnologías? ¿Qué nos implica como riesgo? Pues básicamente perdemos competitividad, ¿no? Hoy el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, para el campo ha sido muy positivo para algunos productos, ¿no? Cuando hablamos de hortalizas, cuando hablamos de berries, cuando hablamos de incluso cerveza o tequila, pues nos abre un mercado enorme. Pero cuando nos vamos a granos como país, como maíz, pues también tenemos un mercado abierto que vienen todos los granos de Estados Unidos. Si abrimos nuevos mercados como el TPP-11, incluso trabajos que se están haciendo con Brasil y Argentina, pues todavía vamos a tener que darles más opciones a nuestros agricultores para ser competitivos. Entonces, yo creo que con esa fortaleza y con ese empeño de abrir nuevos mercados, también tenemos que ser conscientes de que les tenemos que dar más y mejores opciones a nuestros productores para que sean competitivos contra todo ese mundo de agricultores que hay en el mundo. Manuel, tenemos 30 segundos y se decía que vamos a tener problemas de consumo o de autoproducción para el 2025 si no se acelera este tipo de procesos. Mira, para el 2050, por el crecimiento de la población, por los cambios de dietas, vamos a necesitar producir el doble de productos que estamos produciendo hoy. Cada año la demanda de maíz en el mundo se incrementa en 20 millones de toneladas, básicamente lo que producimos en México. Entonces, tenemos que empezar a producir parte de lo que necesitamos. La FAO dice que para que tenga soberanía alimenticia necesitas producir por lo menos 75% de tu producción. Nosotros no estamos ni cerca de estar ahí en productos tan importantes como maíz, soya, trigo. Entonces, nos tenemos que mover en coalición, en alianza público-privada, el gobierno, la industria, la academia, y darle una solución al campo, porque la industria primaria es clave para el futuro de este país. Pues yo creo que más claro ni el agua. Muchísimas gracias, Manuel Bravo, presidente y director general de Monsanto para Latinoamérica Norte. Un gusto que nos hayas acompañado esta noche. Darío, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. María Elena, que tengas muy buena noche. Gracias. Muy buenas noches, Darío. Gracias a usted por el favor de su atención. Los esperamos el próximo miércoles aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.